¿Cómo están, amigas y amigos de Recomiendo Automóvil? Mi nombre es Alejandro y por favor sean todos muy bienvenidos a este nuevo video. Si eres nuevo en este canal, por favor dale al botoncito de suscribir y activa esa campanita, esa misma, la famosa campanita, para que no te pierdas ninguno de estos videos que te puedan ser de mucha utilidad el día de mañana cada vez que nosotros subamos nuevo contenido. Hoy con los 5 automóviles que deberías omitir según Consumer Reports. Vamos, que empezamos. Para aquellos que se estén preguntando quién es o qué es Consumer Reports, te vamos a explicar muy brevemente. Consumer Report es una organización sin fines de lucro estadounidense gigantesca, enorme, la cual se dedica a recopilar toda la información estadística procedente de los consumidores de diferentes productos que se transan en el mercado americano, ya sea desde productos tecnológicos, comida, automóviles, entre otros más, y dentro de los cuales automóviles es uno de los ítems más importantes y de mayor trascendencia para esta organización. No hace mucho tiempo, Consumer Reports determinó 5 automóviles muy populares que deberías omitir o evitar. En el caso de las subpequeñas, según Consumer Reports, debes evitar la Ford Escape o Ford Escape y considera la Mazda CX-5. Es súper silenciosa, tiene un manejo receptivo que te transmite todo en su andar, otorgando precisión y confianza. Y además posee alertas de punto ciego en todas sus versiones, según el país y región en el mundo, obviamente. También tiene un historial de confiabilidad mucho mayor que la Ford Escape. En el caso de la sub, pero con 2 filas de asiento y con capacidades off-road, la Toyota 4Runner puede ser genial para ser usada como tu vehículo de uso diario, pero solo si tu ruta es muy mala, con piedras, barro, troncos y difícil acceso. En cambio, te recomiendo revisar la Chevrolet Blazer, que posee una fuerte aceleración y una muy buena capacidad de frenado para cuando sea necesario, además de una suave caja de transmisión y comandos u controles de fácil manejo. ¿Necesitas comprarte un automóvil pero no sabes cuál elegir y estás cansado de recibir comentarios y consejos de todo el mundo? No más. Visita www.recomiendoautomóvil.com y nosotros personalmente y de manera exclusiva vamos a realizar todo el trabajo investigativo por ti y te daremos las 3 mejores alternativas de compra que vayan de acuerdo a lo que tú estás buscando en tu futuro automóvil. Revisa el detalle de cada servicio que estamos ofreciendo y elige el que más te convenga. Para el segmento de la sub con 3 filas de asiento, Consumer Report te recomienda pasar por alto la famosa Ford Explorer. Sí, la Ford Explorer, un tremendo vehículo con una cantidad de años a la venta impresionante, pero aún así es considerado uno de los menos confiables vehículos según estudios de relación con los clientes. Y en cambio, la Chevrolet Traverse es cómoda, silenciosa y tiene un tamaño más que decente en la tercera fila de asientos, lo que no siempre es fácil de encontrar en un vehículo. Ahora, en el segmento para los autos pequeños, y aquí es algo que a todos nos llamaron mucho la atención, Consumer Reports recomienda omitir el Toyota Corolla Hatchback y en cambio revisar el Subaru Impreza, dado que esta tiene un manejo confortable, fácil e intuitivo, la manipulación de sus controles y elementos del panel. Posee a su vez All-Wheel Drive en todos sus modelos. Para los que no sepan qué es lo que es el All-Wheel Drive, básicamente se trata de tracción permanente en sus 4 ruedas, mejorando la estabilidad y control de vehículo, en especial en situaciones de poca adherencia. Pero la ventaja que ellos destacan es que este vehículo, si bien es un vehículo de doble tracción permanente, su consumo extra en combustible no es tan elevado y además puedes encontrarlo en versiones hatchback y sedán, al igual que el Corolla Sport. Y por último, en el último segmento, en camionetas pickup medianas, Chevrolet Colorado es la que debes omitir, dado que la confiabilidad y satisfacción están rankeados por sus propios dueños bajo el promedio del mercado americano, mientras que la Ford Ranger, una alternativa muy popular, es considerado como una de las más eficientes en consumo de combustible en su clase. Sus dimensiones son precisas para una pickup mediana, no muy grande ni muy pequeña, es de fácil maniobrar y su pickup tiene una buena capacidad de carga y dimensiones apropiadas. Ahora, ojo, quiero ser súper claro y súper categórico. Estos 5 vehículos no representan la forma de pensar y visión de Recomiendo Automóvil. En algunos casos sí podemos estar relativamente de acuerdo, pero en otros, como el caso del Toyota Corolla Hatchback, yo te diría depende, porque
tratar de evitar el Toyota Corolla, no sé si sea el mejor de los consejos, uno de los vehículos más vendidos en toda la historia de la humanidad, con un nivel de confiabilidad que llega de verdad hasta lo más alto. Es el encargado de establecer el estándar o los patrones de confiabilidad para el resto de los otros vehículos. Por lo tanto, sugerir, omitir este vehículo no me parece lo más apropiado, porque si bien el Subaru Impreza es un tremendo vehículo, tremendo, yo te diría que perfectamente un Toyota Corolla para alguien que necesita desplazarse en una ciudad, un vehículo compacto, amplio, es una de sus mejores alternativas, siempre y cuando no tenga que transitar por rutas complicadas o de baja adherencia, barro, nieve, porque si fuese ese el caso, sí, ahí estaría completamente de acuerdo con Consumer Reports. Por lo tanto, si yo estoy de acuerdo o no con estos 5 vehículos, sí, en algunos casos, pero va a depender mucho de lo que el cliente necesite. Recuerda que lo más importante es que tú, antes de irte a comprar tu vehículo solamente por la apariencia física y el equipamiento, averigua, investiga, saca tus propias conclusiones, y si sientes que no tienes los conocimientos necesarios para aquello o sabes poco o nada del mundo automotriz, hazte asesorar. Nosotros, por ejemplo, sí, visita nuestra página web www.recomiendoautomóvil y mira todas las alternativas de servicio que nosotros tenemos enfocados para ti. Búscalo, no tengas ningún problema. Y si tú eres dueño, propietario de alguno de estos vehículos y quieres dejarnos en los comentarios algún antecedente o tu simple opinión, por favor, anda, sí, déjanos todos los comentarios. Nosotros revisamos todos o la mayor cantidad que podemos. Si se nos pasó alguna información o algún antecedente, también déjalo ahí abajo. Siempre eres bienvenido para todo. Y si te gustó este video, por favor, danos un like. Sí, nos sirve muchísimo para ir creciendo como canal. Y bueno, será hasta el próximo video. ¡Chao!